El uso de la voz a la senadora Dolores Padierna. Don Javier Guzmán, sea usted bienvenido al Senado de la República. Quiero en primer lugar decirle que su currículum lo estudiamos con mucho cuidado y es muy sólido, muy interesante, muy fuerte. Y a las personas que yo he preguntado sobre usted, todas tienen la mejor opinión de su desempeño. Y además aquí usted cuenta con la mayoría de votos. Sin embargo, yo quisiera subrayar tres asuntos rápido en relación, como lo dijo el presidente de esta comisión, el senador Yunes, tres preocupaciones. No está de más recordar que cuando se le brindó la autonomía al Banco de México, en la ley se estipularon 4 facultades principales dentro de muchas. Una es proveer a la economía de moneda nacional, creo que esa está. La otra es el control de la inflación o la estabilidad de la moneda. Otra, que poco se dice, es el sano desarrollo del sistema financiero y un buen funcionamiento del sistema de pagos. Si pudiéramos hacer una evaluación del 93 a la fecha, por lo menos déjeme decir algunas cosas de estos grandes objetivos. Dice usted que si hay inflación, que la inflación es dañina para todos, cosa que coincidimos, es dañina para la economía, para las personas de más escasos recursos, etcétera. Y dice usted que las economías emergentes, entre menos inflación tienen, mejor desarrollo económico tienen. En el caso de México no se sostiene esa tesis con los datos de la Secretaría de Hacienda en todos estos años. La política seguida del 93 al 2012 tiene una inflación promedio anual del 9.8. Si nos vamos por periodo, del 2000 al 2012 fue de 4.5, aunque la meta programada ha sido siempre del 3%, que nunca se ha alcanzado. Pero veamos otra vez, del 93, que se le dio la autonomía al Banco Central, al 2012, la economía solo ha crecido 2.5% promedio anual. Y cuando ha tenido la más baja inflación, que ha sido del 2000 al 2012, que ha sido una inflación de 4.5, la economía solo creció 1.9. Entonces la tesis no se sostiene. Yo diría que lo mejor es priorizar y ponernos como objetivo que el Banco Central coadyuve, pero con las facultades que tiene, con los recursos que maneja, el apoyo que pudiera dar el Banco Central al desarrollo económico del país es inmenso. Más allá de la reforma hacendaria y otras cosas, el Banco Central puede hacer lo que nadie podría hacer con todos los recursos que ustedes manejan. Ahora bien, esta relativa estabilidad de la moneda, que es casi el único objetivo en el que se fijan, también es relativa. Ya digo, no se ha alcanzado el 3%, pero los alimentos han crecido muchísimo. Es muy variable, pero el último dato que nos da el Coneval, 45% de aumento en un año los alimentos. Y eso lo pone el INEGI y el Coneval como la causa del empobrecimiento de la gente y la causa de haber creado 12 millones de nuevos pobres. Bueno, entonces tenemos que ver que el único objetivo que tiene el Banco Central, que es el control de la inflación, pues también lo sea en el tema de alimentos. Claro que el tema de alimentos es multifactorial, no basta con una sola medida. En relación a otros objetivos que tiene el Banco Central, yo quisiera exponer dos más. Uno, un tema principal que nos tiene aquí en el Senado, creo que a todo el país, la deuda subnacional, la deuda de los estados y los municipios, creció sustancialmente en los últimos 7 años, en el 2005 era de 143,000, hoy día es de 406,000
millones de pesos. Pero de esta cantidad, 406,000 millones, 334,000 millones de pesos le corresponden a la deuda contratada con los bancos. Es decir, el 82% de la deuda subnacional ha sido contratada con los bancos. Y no todos los bancos, ojalá hubiera sido el Banco de Desarrollo, con 4 bancos. Hay una concentración crediticia bárbara con Bancomer, Banorte, Interacciones y Banamex. Y usted sabe que las garantías son las participaciones federales. En 2007, el monto de participaciones federales comprometidas era del 49%, ahorita es del 79.2%. Eso habla de un riesgo. Aquí la pregunta es, si el Banco Central tiene esta facultad de controlar el sistema financiero en parte, ¿por qué las calificadoras de deuda no advierten de este riesgo? ¿Por qué las calificadoras de deuda tampoco advirtieron de los riesgos en la caída de la economía en el 2008? ¿Por qué Moody's, Standard & Poor's, Fitch no se han ocupado de la concentración crediticia? Son tareas de las calificadoras. Pongo un ejemplo, en Estados Unidos, a raíz de la crisis del 2008, el gobierno llamó a cuentas a todas las calificadoras. ¿Por qué no advirtieron de los riesgos de las burbujas inflacionarias, etcétera, etcétera? Y pusieron control, un control total sobre las calificadoras, y hoy día han endurecido sus posturas, informan al gobierno debidamente de ese control sobre los riesgos que pueda tener la economía. En México las agencias calificadoras no advierten de nada y pues yo diría, son muy laxos, son muy blandos, debiera ponerse más atención en el sistema financiero. Por el otro lado, el gobernador del Banco de México, el señor Carstens, lo leímos creo en los periódicos el sábado pasado, habla de temas bien importantes. Usted como subgobernador, ahorita como él no tiene subgobernador, lo hace él, pero ya cuando usted llegue le va a tocar a usted porque él tiene que hacer otras cosas. No, es que a él le va a tocar. Bueno, en el escenario internacional hay muchos riesgos financieros, como usted lo ha señalado, que podrían afectar de manera importante a la economía, principalmente el riesgo de una reversión abrupta de los flujos de capital. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de 2010 a 2012, para no dar tantos datos, el financiamiento externo a empresas y el financiamiento externo fue de 1 billón de pesos, exactamente 912,375 millones de pesos, o sea, casi 1 billón de pesos creció en 2 años. Esto es por las altas tasas de interés, no es otra cosa. En Estados Unidos están en 1, aquí rebasan el 5, pues obviamente los capitales van a donde mejor les llega. Si fuera capital productivo, pues qué bueno, ya nuestra economía estuviera en otros niveles, pero es capital volátil que viene por 3 meses, por un día, en fin, es un asunto muy delicado que yo le preguntaría. Hay, como usted bien lo comenta, muchos riesgos a nivel internacional. Voy a mencionar solo uno. Los requerimientos financieros de los países avanzados. Sus deudas se han duplicado, triplicado en algunos países y están requiriendo que sus bancos, sus capitales regresen para el financiamiento de sus propias crisis y de sus propias deudas. Esto puede en algún momento lograr esa reversión peligrosa porque traería para nosotros una depreciación cambiaria, una elevación mayor de las tasas de interés, una disminución de los activos financieros. Pues yo, en relación a todo esto, le quisiera pedir cuáles son sus planes. Y un último asunto, el riesgo de que México siga apoyando con recursos el rescate financiero
internacional, en específico de Estados Unidos. Me preocupa mucho porque aquí están con un micro rescate, pero a Estados Unidos le aceptaron, desde luego en votación dividida, nosotros nunca hubiéramos votado así, 14,000 millones de dólares la aportación de México al Fondo Monetario Internacional, y está en los ambientes de que quieren aumentar más porque Estados Unidos está en una crisis seria. Yo le quisiera decir que hay que tener mucho cuidado con las reservas internacionales, que no son para andar financiando a Estados Unidos, al Fondo Monetario, que en todo caso yo le haría una propuesta que ojalá cuando usted llegue ahí pudiera apuntalar con reservas internacionales, unas poquitas, unos 10,000 millones de dólares para nuestros municipios, que realmente necesitan mucho una inyección de recursos. Le agradezco que me haya escuchado estas reflexiones.